están, gente bonita del Cuentero? Les doy la bienvenida a este su círculo de lectura favorito, el Cuentero Book Club, que como pues casi todas las semanas, digo, nos tomamos unas vacacioncillas por ahí, pero ya estamos de vuelta, el primer Book Club del año 2024. Yo no puedo creer que llevemos tantos años siendo una comunidad y además tantos años haciendo este book club completamente en vivo, lo cual les agradezco mucho que estén aquí acompañándonos desde hace, yo creo que este año cumplimos, ¿qué será? 5 años, 5 años de hacer el book club completamente en vivo, lo cual para mí es como, ¿saben? O sea, me vuela la cabeza que haya tantas personas que hayan decidido compartir este espacio los domingos conmigo y con las lecturas que hemos estado haciendo. Así que bienvenido 2024. Vamos a ver qué nos depara este 2024 aquí en nuestro proyecto comunitario El Cuentero. Y pues bueno, les voy dando la bienvenida a las personitas que ya están conectadas. Disculpen, igual ando súper agripada. Me dio así de verdad una enfermedad muy potente y todavía el día de hoy siento que me oigo bastante mormada. Pero bueno, ustedes entenderán, ya saben que yo estoy aquí contra viento y marea siempre. Y segundo, recuerden que llevo aproximadamente un mes sin hacer el book club, entonces puede ser que se me olviden muchas dinámicas, pero si algo se me olvida, por favor, recuérdenmelo. Y bueno, al final el manejo de la compu, porque ya saben que en Facebook no termino de adaptarme. Pero bueno, voy saludando a las personitas que hasta ya están conectadas. Por acá está Cecilia, Valkis, Eli, que manda saludos desde Florida. Por acá Lu, que también dice que feliz 24. Joana. Dice Joana, empezamos fuerte nuestras lecturas conjuntas. Por acá se mueven los mensajes. Valkis dice empezando el 2024 con una excelente lectura. Por acá dice Cecilia que empezando con todo. Mucho chisme, dice Lu. Y dice Cecilia, un montón de años. Sí, un montón de años. La verdad es que creo que sí, si no estoy haciendo mal las cuentas, creo que empezamos el book club completamente en vivo en 2019, como un año antes de la pandemia, me parece. Sí, creo que sí, entonces sí, ya vamos a cumplir 5 años este año con el book club, lo cual me da mucha emoción. La verdad es que a mí este espacio los domingos me revitaliza toda la semana. Y siempre la lectura de literatura, al menos estos últimos 2 años que he estado estudiando mi doctorado, ha sido como un respiro de aire fresco porque es lo único de literatura que leo en estos momentos. Entonces, pues sí, yo creo que empezamos con una muy buena lectura, una lectura muy querida en el Cuentero porque, bueno, no sé si recordarán, pero en 2015 empezamos haciendo los audiolibros en YouTube y el primer audiolibro que hicimos fue Orgullo y Prejuicio y hasta el momento en el que nos cerraron nuestro canal anterior era el audiolibro con más vistas, creo que tenía como, no sé si ya unas 60 o 70 mil vistas, o si no es que más, no recuerdo si ya tenía más, pero más o menos. Entonces, y lo mismo en este nuevo canal, nada más se publica Orgullo y Prejuicio y es el más escuchado de todos. Entonces es un libro bastante querido para el proyecto y pues obviamente bastante querido por las personas en general. Yo debo confesarles que Orgullo y Prejuicio no está en mi top ni 10 ni 20 quizás de libros, no es uno de los libros que yo diga de mis libros favoritos, la literatura de Jane Austen en general, pero tampoco voy a decir que lo odio o me disgusta, obviamente no. Es un libro que creo que he leído como 3 veces realmente. Lo leí una vez cuando en el Cuentero que era radio, mi amiga Aide Vidal, que también participaba en el Cuentero, quería que hiciéramos Orgullo y Prejuicio dramatizado. Yo creo que yo nunca había leído Orgullo y Prejuicio, solo había visto la película y recuerdo que lo leí para ver cómo lo podríamos dramatizar, pero algo que tiene Orgullo y Prejuicio y que fue lo primero que me saltó ahora que lo volví a escuchar, porque lo estoy escuchando, fue que tiene muchos diálogos
Y los diálogos son sumamente importantes porque obviamente es el intercambio que hay entre los personajes, ¿no? O sea, realmente como tal acción no tiene tanta acción, o sea, la mayoría de las interacciones son a través de los diálogos. Entonces recuerdo que le dije, no va a estar bien complicado hacerlo dramatizado y en pocos capítulos, y esa fue la primera vez que lo leí completo. Y recuerdo que esa vez me gustó y leí como las otras, bueno, ya ven, no sé si saben o no saben, pero ahí va el chisme, que hay muchas autoras que han hecho como tipo fanfiction de Orgullo y Prejuicio y han sacado diferentes versiones, ¿no? Entre ellas, una de las más famosas es la de Orgullo y Prejuicio y Zombies. Pero hay una serie que se llama Mr. Darcy, un caballero, que es de 3 entregas, que es como Orgullo y Prejuicio vista desde el punto de vista de Mr. Darcy. Entonces recuerdo que leí esa trilogía y empecé a como buscar más de esos fics y como que, no sé, me empecé a leer muchas, igual la de Cartas a Pemberley, que creo que es otra famosa, etcétera, ¿no? Entonces, esa fue la primera vez que lo leí, la segunda vez que lo leí fue para hacer el audiolibro y la tercera vez es esta vez, entonces, pues bueno, espero verlo con otra mirada porque creo que, por ejemplo, uno de mis personajes que siempre me ha causado conflicto es Elizabeth, precisamente porque, no sé, siempre me ha caído mal. ¿Saben? Entonces, bueno, espero que en esta lectura yo les aviso si cambio mi perspectiva, pero pues bueno, vamos a empezar a platicarla porque por lo mismo que les estoy diciendo, que tiene muchos diálogos, pues sí es un libro bastante extenso y que tiene muchas cosas que platicar. Voy leyendo sus comentarios antes de lanzarnos a platicar nuestro libro. Vámonos por acá, dice Doris. Hola, hola Doris, bienvenida, bienvenida. Por acá Lu dice los que nos quedan de años. Esperemos que sigamos aquí. Por aquí dice Valkis, así es, al principio del 19. Cas dice hola. Valkis dice, este es solo mi segunda vez leyéndolo, lo escuché por primera vez hace 6 años en el canal del Cuentero. Por aquí dice Joana, no recordaba lo buenos que son los diálogos de estos personajes y lo mal que me caía Darcy. Saben, a mí nunca me cayó mal Darcy. No sé, y esto podría ser, si es porque primero vi la película de Keira Knightley, donde ay, ¿cómo es que se llama este actor? Matthew, es algo de Matthew. Si alguien lo recuerda, su nombre, no me acuerdo, pero el que le hace Mr. Darcy, no sé, me pareció tan buen Darcy, ¿saben? Que no sé si por eso cuando leí el libro completo, como que nunca me cayó mal Darcy, pero Elizabeth, no sé, hay muchas cosas en donde yo de verdad no la soporto. Por acá dice, Valkis, esta vez lo voy leyendo en su idioma original, tratando de prestar más atención a los diálogos. Por acá dice Lu, para mi Orgullo y Prejuicio. Espérenme, se movió. Dice, para mi Orgullo y Prejuicio fue el libro. Lo leí en la preparatoria en mis clases de literatura, lo amé, fue el libro que me atrapó hacia la lectura y de ahí aquí estamos. Muy bien. Creo que Orgullo y Prejuicio es uno de esos libros para muchas personas, principalmente igual como una introducción a los clásicos. Yo siempre, la verdad es que siempre lo recomiendo para quienes me dicen que les gusta el romance y quieren leer clásicos. Siempre es como, léete Orgullo y Prejuicio, es de los mejores de ese tema. Por aquí dice Valkis, como esta vez que lo estoy leyendo, yo estoy enamorada de Darcy. Valkis, eso nos pasa aunque sea un tóxico porque lo es, lo es. Por aquí dice, siento que le estoy prestando más atención a todas las interacciones con Elizabeth. Por aquí dice Lu, hay cómic, manga de Orgullo y Prejuicio, es de las novelas más famosas de todos los tiempos y formatos. Por aquí dice Cecilia, ay, se movió. Yo es primera vez. Muy bien, sí, sí. Dice, muy agradecida. Bien, tenemos una lectora por primera vez. Eso es muy bueno. Tenemos una super fan, lectora primera vez, las que es segunda, tercera vez leyendo. Está variado, está variado. Por acá dice Cass, el de Orgullo y Prejuicio y Zombies fue un libro muy divertido. Fíjate que ese libro lo he querido leer, pero me acuerdo en momentos como este, ¿saben? O sea, que es como, ah, sí, lo quiero comprar para leerlo. Solo vi la película, recuerdo que fui con unas chicas que hacían servicio social donde yo trabajaba y que nos hicimos muy amigas y fuimos a verla al cine y todo. Solo estaba en una sala y la quitaron como a la semana, pero fuimos a verla. Por acá dice, por dos, por acá dice, Cass es de las personas más orgullosas, son tolerables.
Ay, ¿por qué se mueven los comentarios? Son más tolerables que las prejuiciosas. Es que las personas orgullosas son más tolerables que las prejuiciosas. Yo creo que es eso, Cas. Por acá dice Joana Matthew McFadden. Sí, es cierto, para mí ese ha sido el mejor Darcy, aunque hay mucha gente que le va al Darcy de Colin Firth de la serie de la BBC. No, para mí él es el Darcy. Por acá dice Joana, pero en esta segunda lectura sí me está cayendo más mal Lizzie, se pasa a veces. Por acá dice Itzy, es mi primera vez en el grupo. Hola a todos, hola Itzy. Lo leí hace mucho, que ya no recuerdo muchas cosas, pero es de mis películas favoritas. Muy bien, bienvenida. Bueno, entonces digo la dinámica porque creo que Doris igual es la primera vez que está en este book club, Itzy también. Entonces, generalmente yo leo y voy haciendo apuntes y vamos platicando de lo que sucede en el libro y ustedes van como comentando qué sintieron, qué pensaron, cualquier cosa que quieran compartir que se les vino a la mente cuando estaban leyendo el libro y lo vamos dialogando. Yo generalmente me voy deteniendo en ciertos números de capítulos para ir leyendo sus comentarios y hoy estoy moviendo mucho las manos, no sé por qué. Por acá dice Liliana, saludos desde Perú, es mi segunda vez leyéndola, mi Darcy me cae muy mal, dice. Por acá dice Eli que lo leyó en 2019 y 2021. Por acá les da la bienvenida y dice Cas, mi adaptación favorita es la serie de 1995, que creo que es la de la BBC. Bueno, vamos a empezar igual a lo largo de los 5 book clubs que vamos a hacer. Podemos seguir platicando de estas versiones y quienes quieran compartir como sus experiencias leyendo Orgullo y Prejuicio, pues adelante. Ahora leímos del capítulo primero hasta el capítulo 14, así que acuérdense, digo, para las nuevas, porque en general hablo en femenino, porque somos más mujeres, o somos nada más mujeres. Ya a partir del capítulo 14 ya no contamos porque si bien es cierto que en este caso es un libro muy popular, la mayoría de nosotras, aunque no hayamos leído el libro, sabemos de qué va, pues evitamos dar spoilers de ciertas cosas que son datos a lo mejor que nos salen en ciertas versiones y que podrían spoilear a las que están leyendo por primera vez. Entonces, capítulo primero al capítulo 14 es lo que vamos a comentar el día de hoy. Y bueno, el capítulo primero empieza con una frase que es universalmente reconocida y es esta frase de Jane Austen que dice: una verdad universalmente reconocida es que un soltero poseedor de una considerable fortuna necesita una esposa, ¿no? Y me encanta, esa frase me encanta porque además de que está muy presente en la cultura popular, es como nos da el tono exacto sobre qué versará este libro y qué pasaba en aquella época. Y de hecho, saben, al inicio, las primeras veces que leí este libro, siempre la que me caía más mal era la señora Bennet, ¿saben? Pero ahora no sé si es porque ya estoy más grande, porque, no sé, he leído otras cosas, he reflexionado otras tantas, le entiendo. O sea, ahora leyéndola digo, es que la señora Bennet, o sea, estaba actuando conforme a sus circunstancias, ¿saben? Porque, pues, imagínense que empieza este libro con esta frase en donde nos deja eso como muy, muy claro, ¿no? Y de ahí nos insertan ya en la familia Bennet, que es obviamente, se puede decir, la familia protagonista de la historia, porque no podría decir que solamente Lizzie sea protagonista o Jane, sino todas las Bennet son protagonistas. Y aquí la señora Bennet pues empieza diciéndole a su esposo que se rentó Netherfield Park, perdón, que él fue rentado por el señor Bingley y le empieza a contar como todo el chisme a su esposo, ¿no? Recordemos que en Inglaterra, y esto es algo que ayer estaba viendo Saltburn y también como que habla un poco de precisamente esta Inglaterra aristocrática, obviamente el Saltburn tiene tintes más modernos, pero pues viene como de la misma historia, ¿no? Al final de cuentas, o del mismo contexto, vaya, igual como Downton Abbey y demás, creo que ahora es más fácil remitirnos a ese tipo de historias en las que hay como una casa principal del condado, ¿no? Y que la gente que vive ahí es la que tiene más dinero y obviamente todo el mundo quiere estar bien con esta persona que está adinerada y en muchos
En muchos contextos, estas personas que tenían la gran casa, pues del condado o del lugar, pues también eran terratenientes, etcétera, 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 ¿no? Entonces, Netherfield Park era una casa muy grande, aunque en este caso es rentada, ¿no? Es como, esa es la situación que yo diría diferente a si nos situamos en Downton Abbey u otras historias que narran en un contexto similar, ¿no? Entonces, obviamente la señora Bennet es como se rentó esa casa, ¿no? Es alguien que tiene mucho dinero y está planeando casarlo con una de sus hijas, ¿no? Y ella dice que una mujer con 5 hijas casaderas debe olvidarse de su propia belleza, porque algo que me saltó ahora, y antes me daba como mucha risa los comentarios del señor Bennett, pero ahora me molestan, ¿saben? Porque él como que pues sí, o sea, él siendo hombre quizás no llegue a entender sí, la apuranza o la necesidad que tiene su esposa de casar a sus hijas, ¿no? Y nosotros a lo mejor leyéndolo en un contexto moderno, pues decimos, pues sí, o sea, ¿qué las iban a casar, no? Pero ya entrando más en el contexto vemos que sí era como una necesidad que ella tenía porque pues sus hijas no podían heredar absolutamente nada y pues iban a quedar solas, ¿no? ¿Quién las iba a mantener y demás? Entonces, hay una parte en donde el señor Bennett le dice, no, pues y lleva todas las, casi lleva a todas las niñas a ver cuál le gusta y chance y termina enamorado de ti, ¿no? Y entonces ella es cuando hace ese comentario, aunque ella sabe, ¿no? Que su esposo se está burlando de ella dice eso, ¿no? De que una mujer con 5 hijas casaderas ha de olvidarse de su propia belleza, ¿no? Y bueno, el caso es que todo esto empieza porque ella quiere que su esposo se presente a Netherfield Park por sus hijas, ¿no? Y dice que ellas como mujeres no pueden ir, lo cual volvemos a el contexto, ¿no? O sea, lo que me hace como entender a la señora Bennett y hasta de alguna manera sí, o sea, entender su apuranza de casarlas, ¿no? Porque dicen, ni siquiera nosotras podemos ir a presentarnos, o sea, ni siquiera esa libertad tenían las mujeres en aquella época. Entonces, el señor Bennett como que le dice que no y se hace así del rogar, incluso en algún punto hablan de que Lizzie es su hija favorita, ¿no? Y él considera que todas sus hijas son jóvenes e ignorantes, ¿no? Y que la única, como las mujeres de su edad, además, es como, son jóvenes e ignorantes como las mujeres de su edad, ¿saben? O sea, esa conversación me hizo así, lo siento, pero digo, o sea, no, o sea, ¿cómo quería que fueran? Son chicas, ¿no? De aquella época. Y para él Lizzie era la única que tiene algo, ¿no? Algo de inteligencia. Entonces, bueno, él se ve a sí mismo como un hombre ingenioso, ¿no? Y bueno, eso lo describe la autora, ¿no? Se podría decir la narradora, que dice que él es un hombre ingenioso y ella es una mujer de pocas luces, ¿no? Lo cual volvemos a, yo diría, esa es como una aseveración que podría molestarme un poco, porque yo no creo, en ningún momento creo que la señora Bennett sea una señora de pocas luces, creo que ella es muy inteligente y sabe sus estrategias, ¿saben? Pero bueno, continuemos. En el capítulo 2, que por cierto es muy corto, pues ya nos dicen que el señor Bennett, a pesar de que le dijo a su esposa que no fue, sí fue, y que le gustaba torturar a su esposa, porque nada le costaba decirle, bueno, sí voy a ir y punto, ¿no? Porque él siempre había tenido la intención de ir. Entonces él llega como a empezar a hablar, habla de Elizabeth, la señora Bennett como que no le gusta que tenga una preferencia por una de sus hijas, lo cual es bastante comprensible, y ella está como desesperada por casar a sus hijas, ¿no? Entonces, el señor Bennett empieza como a molestar un poco a la señora Bennett hasta que al final le dice que sí fue a saludarlo, ¿no? Y bueno, para la señora Bennett obviamente esa es la mejor de las noticias. Y en el siguiente capítulo, en el capítulo 3, pues le empiezan a preguntar las chicas al señor Bennett cómo es el señor Bingley, pero él no dice nada. O sea, volvemos a, él se hace como el muy digno y no les ayuda en nada. Y bueno, empiezan a hablar de que, pues obviamente toda la gente de alrededor, pues empiezan a hablar del señor Bingley porque era la novedad. Y la señorita Lucas, que es amiga de ellas, es quien les dice, pues les da una descripción detallada de él, ¿no? Y entonces
sus pensamientos, o sea, el pensamiento de las chicas era cómo lo iban a enamorar, ¿no? O sea, sobre eso versaban sus conversaciones. Y luego, el señor Bingley creo que le da una visita al señor Bennet, o sea, le devuelve la visita al señor Bennet, todas estas formalidades y protocolos, ¿no? De la época, le devuelve la visita al señor Bennet, pero es, o sea, es una visita con él nada más, no con toda la familia, y él lo hace porque le dijeron que las señoritas Bennet son muy bonitas, ¿no? Y él también tenía curiosidad por verlas, pero en esa visita no las ve. Y luego lo quieren invitar a cenar ya para que conozca a toda la familia, pero no pueden hacerlo porque él tenía como asuntos en Londres y se va, entonces no puede asistir a la cena y esto le preocupa a la señora Bennet porque dice que, bueno, que si es una persona como inestable, pues no llegará para quedarse en Netherfield Park ni también para casarse, ¿no? Entonces, de alguna manera, ella se preocupa por esto. Y bueno, el caso es que hay un baile, él llega con sus invitados, que son sus dos hermanas, su cuñado y un amigo, que es el señor Darcy, ¿no? Este personaje que es universalmente conocido y que no necesita como tanta introducción. Pero bueno, el caso es que cuando el señor Darcy llega, la gente empieza a hablar de él, porque tiene mucho dinero, mucho más dinero que el señor Bingley, pero su actitud como orgullosa y arrogante hace que ya no lo vean tan atractivo, ¿no? Y al final, pues el señor Bingley es como de un carácter mucho más ligero, que se mezcla entre la gente y empieza a hacer amistad, y pues obviamente todo el mundo lo está comparando con el señor Darcy, ¿no? Y al final nadie quiere al señor Darcy. Y la señora Bennet se molesta porque hizo de menos a una de sus hijas y nos relatan este momento que es cuando Darcy hiere el orgullo de Elizabeth, porque todo empieza a partir de ahí, ¿no? Quizás a Elizabeth le daba igual, pero a partir de esto el orgullo herido de Elizabeth hace que ella mire con otros ojos a Darcy, ¿no? Entonces es una charla, creo, que tienen Darcy y Bingley, cuando Bingley le dice a Darcy que se mezcle, que pues baile con alguien y él le dice que él es el que él ha estado bailando con la única que vale la pena, que es Jane, que es muy hermosa. Y cuando él le dice, bueno, está su hermana, Darcy dice, no, Elizabeth no es tan bella como para tentarme, ¿no? Y además dice como, hace ilusión de que él no va a bailar con alguien que otros hombres han como desestimado, han pasado por alto. Y obviamente Elizabeth lo escucha y en su interior le hiere este orgullo, pero cuando lo cuenta como si fuera una broma y como si no le importara, ¿no? Normal en las personas orgullosas. Pero bueno, el caso es que esto es como algo que ya nos narran cuando ellas están platicando del baile, creo que al día siguiente, en Longbourn, que es, no recuerdo si Longbourn, porque nada más anoté Longbourn, pero no recuerdo si Longbourn era la casa o es la zona donde ellas viven. No recuerdo, alguien que me lo recuerde en los comentarios, porfis. Pero bueno, el caso es que hablan de todo lo que pasó en el baile y pues dicen que Jane fue muy admirada y que Bingley bailó 2 veces con ella, lo cual le da muchas esperanzas a la señora Bennet, quien ya no soporta a Darcy. Habla súper mal de él. Y luego en el siguiente capítulo, en el capítulo 4, Jane y Elizabeth platican cuando están solas y Jane está como muy emocionada con el señor Bingley, ¿no? Y Elizabeth, pues, habla de su hermana, o sea, le habla a su hermana de sí misma, ¿no? Se ve que tiene muy buen concepto de su hermana, dice que es la más hermosa y que además siempre ve lo bueno en todos, ¿no? Y Elizabeth, eh, obviamente ahí vemos dónde está el orgullo, rápidamente vemos dónde está el orgullo y el prejuicio. Elizabeth como que no le agradan las hermanas de Bingley porque dice que son muy orgullosas, ¿no? Y como que pues ahí vemos que siempre hay como sí, esta preconcepción de quiénes son estas personas, ¿no? Y también hablan de que se sabe que Bingley quiere comprar una mansión en el campo, pero no saben si lo hará. Y también nos describe un poco la autora que Darcy y Bingley son opuestos, pero tienen una buena amistad, ¿no? Entonces valoran, yo diría que el uno valora en el otro las cualidades que no tiene y viceversa, ¿no? Y pues también por eso sus comentarios sobre el baile son fieles a sus formas de ser, ¿no? Y
al final queda como establecido que Jane le agradó a todas las personas de la mansión. Y luego en el siguiente capítulo, en el capítulo 5, nos hablan de quiénes son los Lucas, la amistad que tienen con los Bennet, que la hija mayor, Charlotte, es muy amiga de Elizabeth y que siempre se juntan para hablar del baile, ¿no? Siguen hablando mal de Darcy, o sea, no lo quieren y pues Charlotte como que de alguna manera lo defiende, no porque dice que tiene derecho a ser orgulloso, porque pues tiene dinero, etcétera. Y Mary lanza una frase, porque siempre dicen que Mary como que se cree muy inteligente porque pues lee mucho y como que cultiva muchas habilidades, pero al final o sea, la describen como si no fuera una persona inteligente, ¿saben? Como, sí, no sé si me explico como alguien que aparenta ser inteligente, pero muchas frases de Mary son muy buenas, como esta cuando les dice que el orgullo es lo que pensamos de nosotros mismos y la vanidad con lo que queremos que piensen los demás de nosotros. Y creo que ahí es donde la diferencia entre Darcy y que lo que platicaba igual Cass, ¿no? Darcy y Elizabeth, porque si se dan cuenta, o sea, Darcy es una persona orgullosa, sí, pero Elizabeth, o sea, también es orgullosa, pero es un poco más vanidosa, ¿no? Porque es cuando le hiere el orgullo Darcy a Elizabeth. Pero bueno, esa es mi concepción, ¿verdad? Y bueno, Elizabeth promete que nunca bailará con él. Lo siento, es que cuando hace esas promesas es como, ay muchacha. Pero bueno, voy a leer sus comentarios antes de seguir, porque luego se me mueven y no alcanzo a leerlos todos. Y sí, escribieron un montón. Espérenme, espérenme. Ténganme paciencia, porque luego se mueven. Por acá, a ver, déjeme ver dónde me quedé en lo último. Sí, escribieron un montón. Por acá, Lu dice, amo el sarcasmo de la Austen. Por acá dice Valkis, y me gusta la frase que sigue a esa, algo así como, no importa lo que el susodicho quiera o piense, alguna madre considerará propiedad de una de sus hijas. Ah, sí, esa es la frase complementaria. Por acá dice Cecilia, es que la señora Bennet actuaba siempre en beneficio de su familia y de sus hijas, aunque luego pareciera subastadora y no su madre. Sí, o sea, es que yo siento que en algún punto sí, o sea, pareciera que ella es una persona interesada y sí es interesada en el aspecto de que lo único que quiere es el bienestar de sus hijas, o sea, tal cual para ella el significado del matrimonio es mis hijas van a estar bien, punto, ¿no? O sea, no es realmente que ella dijera quiero tener beneficios o quiero que estén con un rico porque, no sé, nos van a hacer ricos a nosotros, no, o sea, para ella su preocupación era que ellas no iban a tener fortuna cuando muriera su padre, ¿no? Por acá dice Valkis, esta vez sentí más compasión por la madre y el padre me desesperó. Dice, ¿cómo puede ser tan relajado y hace que no le importara solo, y se hace el que no le importara solo para irritar a su esposa? Sí, eso. O sea, ahí es donde yo digo, señor, tenga compasión. Dice Lu, sí, a mí también no me caía bien por querer emparejar a sus hijas en cualquier momento que leas el libro, pero así era la época y ella trataba de tener seguras a sus hijas, así que también la he estado entendiendo más. Porque dice Fernando, y es que lo poco mucho que tenía la familia no lo podían heredar sus hijas, entonces sí, su actitud es entendible, pero para mí me pareció la primera vez muy banal. Sí, o sea, es que yo creo que también la forma en que Jane Austen la escribe es como, sí, dándole hacia la banalidad, ¿no? Pero es vaya, o sea, es algo banal o que en lo moderno quizás nos parecería banal porque ahora actualmente las mujeres no necesitamos de tener un esposo para tener una casa o tener seguridad financiera, ¿no? Por eso ahora es una banalidad, pero en aquella época, o sea, ya poniéndonos como en el contexto de ella, pues era una preocupación legítima y sumamente importante, ¿no? Por aquí dice Liliana, perdón, en esa época las mujeres buscaban desesperadamente casarse porque era la única forma de poder tener una vida sin apuros económicos. No había muchas opciones de trabajo para las mujeres. Sí, eso era otra cosa. Y aún teniendo trabajo, había muchas cosas que las mujeres no podían hacer. O sea, básicamente dependían directamente de sus padres hasta que sus padres murieran. Y si tenían hermanos, y eso también es como
cabría una investigación, ¿no? Si tenían hermanos, pasaban a depender de sus hermanos, ¿no? Pero si no tenían hermanos, como en el caso de las Bennet, ahí es donde quedaban como, sí, como a la deriva. Entonces, nuevamente se entiende la preocupación de la señora Bennet. Porque dice Cecilia, siento que la señora Bennet actuaba según las costumbres de la época, como nuestros padres diciéndonos ahora que estudiamos la universidad o emprendamos un negocio. Mi yo de mamá. Por acá dice, ay, espérenme que no se mueve. Dice Valkis, ese favoritismo abierto del papá es incómodo e injusto. Sí, eso es como que muchas cosas que me resuenan del señor Bennett son ese tipo de cosas. Por aquí dice Doris, completamente se entiende la posición de la madre, es una época tan machista, preocupada por el futuro de su familia. Por aquí dice Lu, la señora Bennett actúa con sus hijas como un juego de ajedrez, sabe perfecto qué piezas mover y cuáles no. Y también es algo muy importante mencionar que los Bennett tenían una muy buena posición, o sea, no tenían el dinero de como para rentar Netherfield Park, pero tenían una muy buena posición en la zona y tenían, de hecho, hay muchas veces en las que la señora Bennett se ofende porque dice, creo que es cuando llega Collins, no hemos llegado ahí, pero cuando Collins les dice que si cuál de las hijas cocinó y ella es como, mis hijas no necesitan cocinar, ¿no? O sea, mis hijas no necesitan hacer esto, o sea, muchas cosas en las que no se ve, o sea, volvemos a la preocupación de la señora Bennett no era que ellos como familia escalaran socialmente, sino que sus hijas estuvieran seguras. El único asunto aquí sí, obviamente, y que creo que es lo que lo vuelve o le da ese sentido de banalidad, es cuando ella, obviamente, por la belleza que tienen sus hijas, no va a querer que cualquier persona con una posición menor a la que ellos tienen, o si esa familia tiene, se case con ellas, ¿no? O sea, ahí es donde entran muchas cosas, pero ya sociales, ¿saben? O sea, no es algo intrínseco de la señora Bennett. Por acá dice Doris, él se hace de gracioso el señor Bennett, la inmadurez de los hombres hasta en edad avanzada. Sí, o sea, definitivamente es como, ay, señor Bennett, o sea, esto es una cosa seria, entiéndalo. Y además, ¿saben? Algo que me gusta mucho es cómo desde el inicio con los mismos comentarios de la señora Bennett, uno entra como en ese mismo estrés de se tienen que casar. O sea, uno entiende el tono de la señora Bennett, ¿no? Por aquí dice Malquis es que Darcy es un hígado. Por acá dice Cass, es que ni educado se comporta Darcy. Casi anda con su cara de fuchi por todo el baile. Pues ¿para qué le invitan? Yo digo, ¿para qué le invitan? Por aquí dice Lu, Valkis es un hígado, pero lo amo. Por aquí dice Valkis, pero es que Elizabeth tiene motivos para empezar a juzgar a Darcy. Es una especie de protección emocional por haberse sentido despreciada. O sea, sí, pero, o sea, ¿cómo decirlo? O sea, sí, es como una protección emocional, pero saben, si ella no pensara que tiene como alguna oportunidad con él, como para qué, ¿saben? Digo, así lo veo yo, ¿no? Por aquí dice Valkis, creo que Longbourn es la villa. Ok, bien, anotado en mi mente. Por aquí dice Cass, esto es decir mucho de la señora Bennett que ni con la mega fortuna de Darcy lo quiere cerca. Claro, o sea, ella quisiera que trataran bien a sus hijas, ¿saben? Además, les decía algo, o sea, dos cosas movían a la señora Bennett. Sí, la necesidad de que sus hijas se casaran, pero segundo, el orgullo que ella sentía porque eran muy guapas, ¿no? Y que todo el mundo decía que eran muy guapas. Entonces, ahí también hubo como a su orgullo que despreciaran a Elizabeth. Por aquí dice Joana, son los precursores de historias de personas que se odian por falta de hablar. Por aquí dice Cecilia, Elizabeth solo utiliza su astucia para no quedar mal parada, ya que los prejuicios y las opiniones de su persona son bastante feas y seguro lo sabía. Por aquí dice Lu, ay, me regresé. Esperen, aguanten. Lu, exacto, creo que ahí es donde dice. Sí, exacto, quiere a buenos partidos para sus hijos, bueno, para sus hijas, pero que sean agradables. Claro, tampoco que las maltraten, o sea, no era tan interesada. Por aquí dice Valkis, Bingley y Jane tienen personalidades muy parecidas. Son personas que les gusta ser amables y pensar lo mejor de los demás. Sí. Por aquí dice Cecilia, y también Darcy y Elizabeth tienen
formas de ser muy parecidas, son orgullosos. Y no dejan que nadie les gane, además. Doris dice, nunca digas nunca. Por aquí dice Valkis, Mary me da risa, ella se tira apuntes de cosas que ha leído, a veces da en el blanco, pero no te sale con cosas que no tienen nada que ver. Perdón, perdón por la tos. Bueno, vamos a continuar. Entonces nos quedamos capítulo 6, donde dice que, bueno, ya quedó establecido que Jane le cayó bien a todo el mundo en Netherfield y pues empezaron a hacer como relación con las señoras de Netherfield, ¿no? A las hermanas de Bingley. Eh, le agradan, o sea, a las hermanas de Bingley, de las señoritas Bennet, no les agradan más que las dos mayores, ¿no? O sea, son las que le parecen, pues, volvemos a personas con dinero, ¿no? Que están pensando en eso, o sea, es como, si las invitamos son las que se van a comportar, ¿no? Porque las otras hermanas, pues, son muy jóvenes, o sea, yo tampoco diría que como en algún momento se dice, ¿no? Que eran a lo mejor que no sabían portarse en sociedad y demás, o sea, porque eran muy jóvenes. Lidia, que es la más pequeña, tiene 15 años, ¿no? Y entendería a lo mejor que se llevan como un año entre ellas, quizás. Sí, creo que sí, más o menos. Entonces, o sea, eran muy, muy jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, Elizabeth no pasa a las hermanas de Bingley, pero se da cuenta que a Bingley le gusta Jane. Entonces, obviamente empieza como a averiguar con Jane qué onda y se da cuenta de que su hermana también, pero es como muy discreta sobre sus sentimientos, ¿no? Y Charlotte, que pues es ya mayor que ellas, pues aconseja, ¿no? A Elizabeth de que Jane no debería ocultar sus sentimientos, pero Elizabeth, y volvemos a, estas son las actitudes de Elizabeth que se me hacen también como un poco inmaduras, ¿no? Porque ella dice que Bingley debe descubrir que lo quiere, ¿no? O sea, de alguna manera Charlotte tiene más edad y ha estado como más en la sociedad casadera, digamos, como para darle un consejo y ella en vez de decir, ay, pues a lo mejor sí o no sé, algo, es como, no, 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 es que Bingley tiene que descubrirlo, ¿no? Y entonces Charlotte le dice que, pues sí, pero que Jane debería intentar más y Elizabeth es como, no, es que, o sea, deberían conocerse y enamorarse y no sé qué, como muy, muy de cuento, ¿saben? O sea, su idea de cómo se enamoraría Jane, sí, Bingley de Jane sería como, yo siento como muy de cuento, como muy de, ay, sí, se van a enamorar y Charlotte es como, no, ella debería como demostrar más interés y ya que pues empiecen como a salir o se casen, se van a conocer, ¿no? Porque era lo de aquella época, lo que pasaba en aquella época, ¿no? Entonces, bueno, y Elizabeth es como, no, 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 yo sé cómo es esto, casi casi le dice Charlotte. Pero bueno, luego nos dice también la autora que Elizabeth es objeto de interés de Darcy y que está descubriendo que tiene descubrimientos molestos sobre ella, no sentimientos todavía, pero sí dice que tiene descubrimientos molestos sobre ella, o sea, como cositas que le gustan de Elizabeth y que le molestan porque de alguna manera pues él no la consideró como suficientemente bella para tentarlo, ¿no? Entonces Darcy como que se quiere acercar a Elizabeth. Yo siento que más que acercarse a Elizabeth quiere como conocerla más, pero sin hablar con ella, ¿saben? Y además eso bueno, no sé ustedes, pero a eso se me hace como muy de persona que no sabe socializar, que no sabe socializar, ¿no? O que no sabe tener la iniciativa de socializar. Digo, a lo mejor yo me identifico porque yo soy de ese tipo de personas que no sabe iniciar una conversación y es un problema real, se los digo, aún siendo adulto. Entonces, yo lo veo de esa manera, ¿no? Darcy como que quiere conocer más a Elizabeth, pero no se anima a hablar con ella directamente, entonces empieza a escuchar conversaciones de ella, o sea, quiere escucharla hablar para saber cómo piensa y demás, ¿no? Obviamente Elizabeth se da cuenta y no le agrada porque, pues sí, o sea, tal cual es como bien creepy, ¿no? Es como me estás estoqueando y qué onda, ¿no? Y de alguna manera le asusta que Darcy haga eso, ¿no? Porque le está acosando. Y luego Elizabeth empieza como a ser muy sarcástica con él también, o sea, volvemos a esto que no recuerdo si era Valkis la que lo decía o Cass, no recuerdo quién,
que tenía sus mecanismos de defensa, ¿no? O sea, ella empieza como a ser muy sarcástica con él y también, o sea, pues sí, o sea, de alguna manera como a picarlo, ¿no? A picarle el orgullo. Y bueno, Charlotte, como que siento que Charlotte era la que se daba cuenta de todo esto, como muy observadora. Entonces hace a Elizabeth como cantar y todo, y que se luzca, que canta bien. Luego Mary, que les decía que es como un poco engreída sobre sus habilidades, la reemplaza y empiezan luego a tocar algo para bailar. A Darcy no le gusta casi el baile, de hecho, me da mucha risa y una parte en una conversación, creo que es de Darcy, donde para él el bailar en las reuniones lo considera como muy, como bajo, ¿no? Bueno, no bajo, pero como muy de cultura popular, ¿no? O sea, como ahora tenemos ideas, pues sí, elitistas sobre qué es alta cultura y qué es refinado, lo mismo en aquella época, y en aquella época el bailar era considerado eso, ¿no? Para él era como es mejor platicar. Entonces a él no le gusta el baile y luego el señor Lucas le presenta a Elizabeth, ¿no? Y dice que para que bailen y Elizabeth le hace el feo porque ella juró nunca bailar con él. Entonces, el señor Lucas, que es Sir Lucas, insiste, pero no logra convencerla, ¿no? Y esto de alguna manera hace que a Darcy le agrade. Y bueno, obviamente siendo un hombre con tanto dinero y que además era atractivo, porque también lo describen así, y que seguramente todas las mujeres querían salir con él, pues encontrarse una que no quiere, pues obviamente es como, hey, le gusta lo que no puede tener. Entonces, bueno, la hermana de Bingley se acerca porque además es como de ese estilo, como un poco snob, ¿no? Que vemos mucho en la literatura británica. Le empieza a hablar como de todo el mal de todo el mundo y Darcy se le ocurre hacer el comentario de decir que le gustan los ojos de Elizabeth Bennet, ¿no? Y entonces ella obviamente esto lo agarra de sarcasmo para decirle que si se casa con ella tendrá buena compañía, ¿no? Y en el siguiente capítulo es donde nos hablan de la fortuna de los Bennet, ¿no? Que sí tienen una fortuna, pero el señor Bennet no la puede heredar porque no tiene hijos varones, ¿no? Y bueno, obviamente nos describen al Kitty y Lydia, que son las más jóvenes, como huecas y que siempre van a Meryton con la tía, ¿no? Pero volvemos a siendo tan jóvenes y siendo que el único objetivo de una mujer en ese momento no era estudiar o hacer otras cosas, o sea, si se dan cuenta, lo que ellas tienen que aprender, que es como tocar el piano, creo que hay una parte en donde Bingley habla sobre eso, que dice que saben coser, que saben bailar, que saben tocar el piano, que saben hacer muchas cosas, todo eso es para entretener en las fiestas, ¿no? O sea, tal cual, para entretenimiento de otros, porque pues ¿qué más iba a ser una esposa adinerada? Entonces, bueno, el caso es que pues estas chicas obviamente están en su papel de buscar un esposo y se enteran de la llegada de los oficiales, ¿no? Y el tío, que creo que es el hermano de su mamá, me parece, les presentan oficiales y pues ellas están como muy metidas en el asunto de los oficiales. Y luego, pues el señor Bennet piensa que sus hijas son tontas. Yo no pienso que son tontas, imagínense, es como tenemos que casarnos y se están ocupando de ello. O sea, ¿dónde? ¿Dónde? Pero bueno, el caso es que ellas están empeñadas en conocer a los oficiales y un día llega la invitación para Jane de Netherfield para comer, ¿no? Y entonces la señora Bennet hace todo un plan que le funciona muy bien, que es que no le presta el carruaje. O sea, esto nos habla de cuánto dinero tenían los Bennet, tenían carruajes, ¿saben? Entonces ¿sabe? No, no eran personas que no tenían poder adquisitivo. Entonces, ella decide que no va a llevar carruaje porque va a llover y la manda a caballo para que se quede toda la noche porque lloverá. Y efectivamente llueve, pero llueve desde que sale. Esto significa que Jane se moja en todo el trayecto hasta Netherfield y obviamente todas se preocupan cuando llega una nota de que obviamente se ha enfermado, ¿no? Y entonces sus amigas, las hermanas de Bingley, la hacen que se quede hasta que se recupere, ¿no? La señora Bennet no se preocupa y es como, no pasa nada. Y Elizabeth
dice que irá caminando a ver cómo está Jane, ¿no? Su mamá no quiere que vaya porque hay barro, porque va a llegar hecho un desastre, pero a Elizabeth no le importa y de todas formas se va, ¿no? Y Lydia y Kitty la acompañan hasta Meryton, que sería como, ¿qué será? Como si fuera la ciudad, o sí el poblado donde está como están las tiendas y demás de esa zona, y luego ya llega a Netherfield hecha un desastre, ¿no? Sorprendiendo a todos los que estaban ahí. Obviamente a Darcy le sorprende su aspecto, pero no le desagrada, y bueno, ella llega directamente a ver a Jane, porque pues sabemos que Jane es como su hermana con la que, además de que son las más cercanas en edad, que se llevan muy bien y que la quiere mucho, ¿no? Entonces Elizabeth la cuida todo el día y luego decide que ya se va a ir y Jane no quiere que se vaya, entonces le invitan a pasar la noche. O sea que el plan de la señora Bennet resultó mejor que si lo hubiera planeado. Entonces, en el siguiente, bueno, que si lo hubiera planeado así como era, o sea, sí planeó que se quedara Jane, pero resultó mejor. Entonces, en el siguiente capítulo, en el 8, pues ya es donde empiezan esto que les decía de los diálogos muy largos, ¿no? Porque la llaman a cenar y obviamente nos muestran cómo eran las cenas en aquella época, ¿no? Sabemos que llegaban como vestidos muy elegantes y luego cenan y luego pasan como el tiempo entreteniéndose porque igual, ¿qué más había que hacer? No había televisión, no había internet, o sea, imagínense eso. Obviamente que se iban a juntar en las salas para entretenerse entre ellos. Pero bueno, le preguntan por la enferma, pero ella se da cuenta que tampoco es que a las hermanas de Bingley les interese mucho la salud de Jane. Bingley es quien la trata mejor y la señorita Bingley se la pasa criticando bueno, obviamente no, ahora sí que en voz alta, sino aquí con Darcy se la pasa criticando a Elizabeth ante los ojos de Darcy, ¿no? Y todo el tiempo como picándolo, ¿no? Sobre que si se va a casar con ella, igual como una forma de molestarlo y desencantarlo, ¿no? Y entonces, algo que dice la señorita Bingley es que Elizabeth tiene una independencia abominable, ¿no? Y se imagínense, como que hace lo que quiere, lo cual las mujeres pues en aquella época no estaba bien visto. Y entonces Darcy acepta que le gustó cómo se veía ese día que llegó, ¿no? Esa mañana. Entonces Lizzie pues regresa a convivir con ellos, decide como llevarles la contraria, leer que jugar las cartas. La señorita Bingley se la pasa siendo sarcástica, ¿no? Para hacerla ver mal. Y la señorita Bingley pues obviamente tiene un interés muy claro y evidente por Darcy, ¿no? Entonces orienta la conversación hacia Pemberley, que es la finca, entiendo que es la finca de campo de Darcy, ¿no? Y pues le empieza a decir a Bingley que busque una casa en esa zona donde está Pemberley, ¿no? Obviamente, con la conversación llama la atención de Elizabeth, que se acerca a ellos, y la señorita Bingley pues habla de la hermana de Darcy, ¿no? Lo cual obviamente nos deja ver que es como marcando territorio, ¿no? Como de yo conozco muy bien a Darcy, shalala. Y luego Darcy dice, bueno, ahí es donde dice que todas las mujeres pueden hacer muchas cosas y bla, bla, bla. Darcy no coincide con eso y la señorita Bingley tampoco. Y entonces Elizabeth empieza también como nuevamente llevarle la contraria, ¿no? Tienen intercambios sobre si las mujeres son un dechado de virtudes, todas las mujeres son un dechado de virtudes o no. Y bueno, obviamente el sarcasmo de Elizabeth le gusta a Darcy y cuando se va Elizabeth, la señorita Bingley sigue criticándola, ¿no? Y lo que nos dice también es que Jane se pone peor y llaman al médico, ¿no? Lo que significa que se queda más días. Y en el capítulo 9, que es el que sigue, Elizabeth le pide a la mamá que vayan a ver a Jane y así lo hacen. Llega la señora Bennet con el resto de sus hijas y creo que, no sé si es que la señora Bennet insiste en que o sea, Jane y Elizabeth se queden en Netherfield, hablan sobre la vida en el campo, les digo, hay como muchos diálogos que sería súper, tendría que volverles a leer la novela para relatarlos, ¿no? Pero cuando hablan sobre la vida en el campo, la diferencia entre la vida en el campo y la ciudad, la señora Bennet, creo que Darcy dice algo sobre la vida en el campo y la señora Bennet se siente ofendida porque siente que está criticando la vida en el campo, ¿no? Pero no es así y entonces confunde todo y Elizabeth como que le da vergüenza que su mamá haga eso y
Luego la señora Bennet tampoco es como una persona muy discreta, ¿no? Entonces empieza a hablar un poco mal de las señoritas Lucas, hablando de que son un poco agraciadas, ¿no? Y de que sus hijas son muy bellas y demás, ¿no? Que les decía, eso es lo que hace ver que la señora Bennet sea como banal. Y luego, obviamente que eso a Elizabeth le da mucha vergüenza, pero bueno, la señora Bennet lo que quiere es vender a sus hijas efectivamente, no en vender en el aspecto de literal, sino hacerles promoción para que caigan en gracia, ¿no? A los caballeros. Y bueno, Darcy y Elizabeth vuelven a tener como intercambios sarcásticos por ahí y al final Lydia le recuerda a Bingley que les debe un baile, ¿no? Y Bingley les dice que sí, que cuando su hermana se recupere va a dar ese baile. Y en el capítulo 10, Jane sigue mejorando, ¿no? Eh, Ellas siguen, bueno, Elizabeth es quien sale a cenar porque Jane pues está muy enferma para eso y creo que es la siguiente noche en la cena que la señorita Bingley está molestando a Darcy cuando él escribe, ¿no? O sea, no lo deja escribir y Darcy también ya se nota bastante molesto con lo que le dice, ¿no? Hablan de diversas cosas sobre el carácter de Bingley, ¿no? De la hermana de Darcy, luego la señorita Bingley canta, ¿no? O sea, eh, ella hace todo lo posible por llamar la atención de Darcy y de desviar la atención de Elizabeth. Y Elizabeth se da cuenta de que Darcy la mira, pero piensa que es porque él la está criticando, ¿no? Y creo que hay una parte cuando la saca a bailar, no recuerdo si es en esa parte que la saca a bailar y Elizabeth se pone como a decirle ahí unas frases ingeniosas y él como que la deja ser, pero pienso, o sea, como que la deja ser porque le gusta su forma de ser, pero en su mente también orgullosa piensa que no está en peligro de que le guste de verdad o de enamorarse por la inferioridad de su familia, ¿no? Entonces, la señorita Bingley pues obviamente se da cuenta de que Darcy está más como propenso a y empieza a molestarlo más porque está obviamente celosa y quiere que se desencante de Elizabeth, entonces empieza a hablar mal de su familia y demás y en fin, no recuerdo qué pasa después, porque ahorita ya perdí un poco el hilo de lo que iba sucediendo en acciones. Creo que es cuando están caminando ellos dos y luego se encuentran a la hermana de Bingley, que no recuerdo cuál era el apellido de la hermana de Bingley, y empiezan a pasear los cuatro, pero creo que o sea, va Darcy con las dos hermanas y dejan a Elizabeth atrás y como que él todo caballeroso así de no, no podemos dejarla sola y Elizabeth es como de no, no se preocupen por mí, yo me voy, ¿no? Y se va por otro lado y ella solamente lo único que quiere es como ya irse de esa casa y dejar de convivir con esa gente que le cae súper mal, ¿no? Voy a leer sus comentarios antes de pasar a la última parte de estos capítulos. A ver, espérenme, me regreso. Espérenme. Creo que voy más atrás. Escriben un montón. A ver, dice... No, todavía. Nunca digas nunca. Ahí, cuando Doris dijo nunca digas nunca. Dice Valkis, Mary me da risa. Ella, bueno, eso ya lo había leído. Dice por acá Doris, era muy buen consejo el de Charlotte. Claro que era buen consejo. Ella sabía más, era más experimentada, pero Elizabeth es orgullosa y no dejó que la aconsejara. Por aquí dice Valkis, yo siento que Charlotte tiene algo de razón, es decir, no ofrecerse, pero sí darle a entender que ella está dispuesta. No, pues tiene razón, digo, no vamos a adelantarnos, pero los sucesos posteriores demuestran que Charlotte tenía razón. Por aquí dice Cass, me da risa que él mismo dice que es bonita, pero no tanto como para sentirse en peligro. Por aquí dice Valkis, no tengo la frase exacta, pero me encanta cuando dice que sus pensamientos están distraídos, pensando en lo que dos bonitos ojos pueden hacer en la cara de una mujer. No, Darcy, miren, así, él nada más la vio y cayó, pero en su cabeza él se lo negaba por la inferioridad de su familia. Por acá dice Lu y después le empieza a estoquear. Sí, por acá dice Valkis, pero es que esa misma forma aguda de contestar es lo que le gusta a él. A él le gusta que lo reten y no solo que le digan que sí, como la lambonería de Miss Bingley. Sí, efectivamente, yo siento que
eso es lo que además termina, o sea, sí, le gusta físicamente, pero además termina de atraerle que ella no está, o sea, no está ahí para complacerlo, ¿no? Y de alguna manera a Elizabeth le vino bien que él escuchar que a él no le atraía tanto porque se puso como en ese modo sarcástico y retador, ¿saben? Como de, no, no voy a caer en tus encantos. Por acá dice Doris, pero Darcy me cayó muy bien. Su problema es que era completamente honesto con lo que pensaba y evidentemente no se esforzaba en caerle bien a nadie, solo era él y se dedicaba a lo que realmente le parecía importante. Sí, y esto es algo que también dice Charlotte. Y volvemos a, yo siento que Charlotte tenía toda la boca llena de razón, porque ella dice que con el dinero que tenía y pues que no era feo, pues él no tenía que andarse esforzando por caerle bien a la gente, ¿no? Y de alguna manera el dinero que él tiene y la posición en la sociedad le da esa seguridad de no tener que andarle cayendo bien a la gente. Punto, ¿no? O sea, él es como de, bueno, la gente que está cerca de mí es porque me cae bien a mí, porque realmente me interesa tener una relación, y la que no, pues no, y punto, ¿no? O sea, es como esa actitud la que tiene Darcy, y es su posición económica y social lo que le permite tener esa actitud eh, ante la vida, ¿no? Entonces, ¿qué les diré? Ya hemos hablado mucho sobre lo que puede hacer el dinero en esta sociedad. Pero bueno, por aquí dice Cecilia, traducción, a Darcy le gusta la mala vida y Elizabeth lo va llevando por la calle de la amargura, tácticas de coqueteo. Por aquí dice Doris, tal cual, eso lo enganchó. Por acá dice Liliana, a mí me hace gracia cómo se lanzan cuchillos entre las mujeres, algo así como, eres una chica muy buena, pero qué pena que no sea muy bonita. Sí, o sea, porque obviamente la dinámica entre las mujeres pues era competencia, ¿no? O sea, todas las solteras están compitiendo entre ellas para atrapar al marido. O sea, suena feo, pero esa era la dinámica social, ¿no? Entonces, de alguna manera, para la señora Bennet eso era lo que hacía, ¿no? Era como de, sí, son buenas chicas, pero no son guapas, ¿no? O sea, era eso, o sea, a pesar de que fueran amigas, pues había una competencia que agradecemos, ¿no? Que en nuestra sociedad moderna no sea algo establecido ya socialmente en el aspecto de que, ¿cómo decirlo? Que legalmente necesitemos un marido para hacer nuestras cosas legales, sino que ya las mujeres, si no te quieres casar y quieres pasar toda tu vida sin casarte, no pasa nada, ¿no? O sea, eso no va a coartar tus derechos como ciudadana y demás que sí lo hacía en aquella época. Ahora, no puedo decir tampoco que la sociedad haya cambiado tanto en el aspecto de que las mujeres ya no compiten porque eso no es una realidad, ¿no? Esto que mencionábamos de la estructura de patriarcado, el machismo y todo esto todavía sigue muy implícito en nuestra sociedad y todavía siguen existiendo este tipo de competencias, ¿no? Lo que mencionaban como lanzarse cuchillos, todavía existe, ¿no? Entre mujeres, desgraciadamente, porque no hemos logrado erradicar eso, ¿no? De que las mujeres deberíamos casarnos y demás. Desgraciadamente, en muchas sociedades y en muchas familias todavía se sigue transmitiendo esa idea de que es algo que tiene que hacer la mujer. Pero bueno, estamos hablando de orgullo y prejuicio. Porque dice Joana, esa parte de todo lo que deben saber las damas entendiendo la época en la que está escrito el libro me causó alergia. Pues sí, porque ¿en qué más iban a dedicar su tiempo? O sea, si ellas estaban destinadas a entretener a los hombres, o sea, así suena feo, pero ese era su papel. Entonces, imagínense. Por aquí dice Doris, eso me aterraba de la madre, no darse cuenta de lo mal que hablaba de ella, el hecho de hablar mal de otros. Por aquí dice Valkis, ese plan, perdón, de la señora Bennett es digno de una estrategia del FBI. Por aquí dice Fernando, perdón, esperen, no quería toserles encima. Dice Fernando, claro, a la madre no solo no le importaba que se hayan enfermado, sino que está feliz de cierta manera, el fin justifica los medios. Sí, ella era como de que pase tiempo con él, o sea, ella sabía lo que hacía, volvemos a, la señora Bennett sabía lo que hacía, y si se dan cuenta no está muy alejado de lo que decía Charlotte, o sea, es como,
En unos bailes creo que hay una parte donde le dice a Elizabeth, no se van a conocer en unos bailes, o sea, necesitan conocerse más. Y para la señora Bennet, pues el hecho de que se enfermara y se quedara ahí era la oportunidad de que se conocieran un poco más, ¿no? Ahora, lo que no sabía la señora Bennet era que quienes se iban a conocer y convivir más eran Darcy y Elizabeth. Así, por eso les digo que el plan le salió mejor. Ay, perdonen, pero mi garganta ya no me da para hablar una hora. Por acá dice Valkis, yo nunca hubiese triunfado en sociedad, no tengo habilidades musicales ni de costura. Por dos, Valkis. Pero bueno, obviamente, digo, estamos hablando de que en esta sociedad, pues nosotras, digo, creo que todas las mujeres que estamos aquí nos hemos dedicado a estudiar, a trabajar, a hacer muchas otras cosas que cultivar esas habilidades, ¿no? Porque ahora, como bien decía Cecilia, pues se valoran otras cosas. Los padres, ¿no? Le fomentan a las mujeres otras cosas que en aquella época, pero si hubieras estado en esa época, probablemente te hubieran metido a clases de todo eso. Mira, a Mary no era buena tocando, pero pues sabía hacerlo al final de cuentas, ¿no? Por acá dice Cass, el tío que vive cerca y que les presenta a los militares es el cuñado de la señora Bennet y el hermano de la... ¿Cómo? El cuñado de la señora Bennet y el hermano de la señora Bennet es el que vive en Londres. Ah, ok, sí, ya, gracias. Sí, yo recordaba que él se apellidaba Phillips, pero sí es cierto, tienen razón. Es cuñado de la señora Bennet, es cierto. Por aquí dice Joana, somos dos sobre lo de la sociedad. Por aquí dice Cass, es que ninguna mujer va a llenar las expectativas de Darcy, que no invente, por eso entiendo que Lizzie se burle de él. Pues sí. Por aquí dice Valky, la señora Bennet dice que aún la ve muy mal y que debería quedarse. Por acá dice Doris, Darcy debía estar saturado, que todas las mujeres a su alrededor le tiraban los perros de enfrente y Elizabeth pues era todo lo contrario. Sí, claro, yo creo que eso terminó de encantarle a Darcy, ¿saben? Aparte de que le gustó, porque sí le gustó, o sea, cuando habla de sus ojos y todo eso, es como, o sea, me atrae, pero si Elizabeth hubiera, por ejemplo, adoptado la actitud de la señorita Bingley, pues se hubiera desencantado. Por acá dice Doris, por ella que se muera por lo menos comprometido en matrimonio. Bueno, supongamos, ¿no? O sea, para ella, si ya Jane ya no vivía, pues ya no tenía que preocuparse por de qué iba a vivir cuando se muriera el señor Bennet. Por aquí dice Joana, pobre Darcy con Miss Bingley molestando todo el tiempo. Ay, sí, qué empalagosa. No, su técnica no le va a dar resultado. Por acá dice, espérenme. Ah, ya se movió acá. Cass dice, cuando Caroline dice que Lizzie es de esas mujeres que hablan mal de otras para agradar a los hombres, yo pensé, ¿y qué hace ella enfrente de Darcy? Ay, sí, la señorita Bingley me da mucha risa, la verdad. Por aquí dice Valkis, él no le invita a bailar, se lo dice así indirectamente, imagino porque que le gustaría bailar, pero por eso ella le contesta con una negativa porque cree que él está burlándose de sus gustos. Ok, por aquí dice Cecilia, el chisme da vida. Por aquí dice Valkis Daphne, lo siento, es que estamos escribiendo mucho, este chisme nos gusta. Por aquí dice Denise, yo creo que igual les caía mal Darcy, porque se pensaba que Bingley era más rico que él y tenía mejor actitud, y la hermana de Bingley sabía que la posición de Darcy le convenía como matrimonio dado su estatus. No, creo que no, sí se sabía que Darcy tenía más... ¿Cómo? Ah, bueno, ya entendí, ya entendí. O sea, la gente pensaba que Bingley era... ¿Cómo? No, esperen, ya me revolví. Bingley no es más rico que Darcy y toda la gente lo sabía, pero pensaban que a pesar de que no era tan rico, tenía mejor actitud. Entiendo que eso fue lo que quisiste decir, Denise, no sé si me revolví o tú lo estabas diciendo al revés, pero sí, o sea, a la gente le caía mal Darcy porque, pues simplemente porque era orgulloso, es que también no todo el dinero del mundo, saben, te va a abrir las puertas si tú no pones de tu lado como ser humano. Entonces, perdón, pero bueno, eso era lo que pasaba entre cómo a la gente le caía mejor cada uno de ellos. Adair dice, todos los hombres quisiéramos ser como el señor Darcy, no por romántico, sino por sus millones de libras. Todas las personas, ¿no? Yo también quisiera ser como él. Porque dice Ellie y el señor Bennet actúa como si no fueran sus propias hijas.
Bien, voy a seguir para ya terminar porque ya mi garganta ya no me da para hablar otra hora y nos quedan poquitos capítulos. Capítulo 11. Jane sale ya a convivir porque ya está mejor. Bingley está cerca de ella, pendiente de ella y todo. Y Elizabeth se da cuenta y obviamente está muy contenta porque a pesar de que no le guste las tácticas de repente de su mamá para que agarren un esposo, pues sí, sí quiere lo mejor para su hermana, ¿no? Entonces, bueno, la señorita Bingley es un chicle con Darcy y luego interviene porque no quiere que Bingley dé el baile que le prometió a Lydia, ¿no? Porque pues obviamente sienten que eso no está a su altura. Y luego como que empieza, como que quiere distraer a Darcy o llamar su atención, pero Darcy no la pela, creo que se pone a leer o algo así. Entonces, como él no le hace caso con todo lo que ella hace, invita a Elizabeth para acompañarla y Darcy cae redondito, porque ella lo hace con la intención de que Darcy le preste atención y también obviamente se da cuenta con eso de que efectivamente Darcy siente algo por Elizabeth, ¿no? Y efectivamente sí capta su atención. Y cuando ella lo invita a pasear, la señorita Bingley invita a Darcy a pasear con ellas, él no acepta, ¿no? Entonces, la señorita Bingley es como todo predecible, ¿no? Él es como de, no, no quiero porque tienen sus razones. Y entonces la señorita Bingley es como de, Elizabeth, ¿tú crees que sus razones sean buenas y no sé qué? Y ella es como, no le quiero preguntar porque eso es lo que él quiere, que le preguntemos para soltar como alguna idea ingeniosa. Y Darcy obviamente le gusta, eso le gusta de ella, ¿no? Al final la señorita Bingley le pregunta, le hace ahí su comentario sobre por qué no pasea con ellas, que me gusta mucho eso, ese comentario que hace, pero es muy largo, léanlo. Y bueno, hay muchos más diálogos sobre Darcy y su forma de ser, ¿no? Y creo que hay una parte en donde Elizabeth le dice que su defecto es aborrecer a la gente, ¿no? Y él le dice a ella que su defecto es ser juzgona, lo cual me da mucha risa porque sí y sí. Y bueno, la señorita Bingley obviamente está súper molesta porque su táctica de que le prestara atención a ella a través de Elizabeth no funcionó porque terminó prestándole solo atención a Elizabeth y empieza como a desviar la atención de ella porque se da cuenta de que es peligrosa. Y en el siguiente capítulo, en el 12, Elizabeth pide el carruaje a la mamá para que ellas se regresen ya a su casa, pero la mamá no quiere que vuelvan y les dice que no se los va a mandar. Entonces Jane y Elizabeth piden prestado el coche del señor Bingley y el señor Bingley les pide que se queden una noche más y así lo hacen. Y bueno, en esa noche, bueno, para Darcy es como un alivio que ya se vayan porque ya él ya siente que Elizabeth le gusta mucho, o sea, es como de, no, ya esta situación se está poniendo muy peligrosa y sí, ya que se vaya, entonces esa última noche decide como alejarse de ella y ya no darle mucha atención, ¿no? Entonces al siguiente día ya se van las chicas. La señorita Bingley obviamente les despide feliz porque ya se va la molestia de Elizabeth y cuando llegan a su casa la mamá se enoja de que volvieran, ¿no? Porque ella esperaba que se quedaran más tiempo. Y el papá pues se alegra porque se da cuenta de cuánto extrañó a sus hijas, ¿no? Y al final, bueno, las ponen al tanto de lo que ha pasado en la casa. Y en el capítulo 13, el señor Bennet les dice que va a llegar alguien a comer y que es su primo Collins, que es el que heredará la fortuna de los Bennet, porque recordemos eso, ¿no? O sea, si no había un hombre, un hijo hombre, pasaba al siguiente familiar varón, ¿no? Entonces el papá de Collins era quien iba a heredar y creo que se muere el papá de Collins y ya es como su hijo, entonces ya es como un primo ya muy lejano del señor Bennet y los va a visitar porque quiere sanar las discordias que había entre su padre y él, porque al parecer había un pleito entre el señor Bennet y quien iba a ser su heredero, ¿no? Y bueno, les cuenta que él va a ser párroco de Lady Catherine de Bourgh, lo cual es una posición muy, muy importante cuando son esos párrocos como les decía, como los condados, ¿qué será? Sí, los condados de los cuales había como una casa, una familia aristocrática
que pertenecía a la realeza, que era lady, sir o lo que sea, tuviera un título, y que eso les hacía tener relación directa con la corona, ¿no? Entonces eran como los representantes de la corona en ese condado, y obviamente, pues siendo que, y creo que hasta el día de hoy, la corona británica está muy relacionada con la religión, gracias a Henry VIII, pues bueno, entonces obviamente el hecho de que la familia de, sí, ¿qué digamos? Los representantes de la corona en la zona siempre como apadrinan a la iglesia. Entonces, obviamente, eso hace que el que sea párroco, que además en la iglesia de Inglaterra, pues sí se pueden casar y demás, esté como mucho más cercano a la corona que el resto de las personas, ¿no? Entonces, digo, todo esto lo expliqué para que quede como muy claro la importancia que tenía ese puesto al que aspiraba Collins, ¿no? Y que para él era tan importante. Entonces, bueno, cuando lo conocen, Elizabeth considera que es muy pomposo y que no le gusta. O sea, volvemos con, sí, es prejuiciosa, ¿no? Entonces, bueno, llega Collins, habla mucho, ¿no? La señora Bennet, obviamente él tiene cierto recelo porque pues es quien se va a quedar con la herencia de sus hijas y tampoco la señora Bennet guarda, o sea, su pecho no es bodega, todo lo que piensa lo dice, ¿no? Entonces, de alguna manera también lo saca a relucir. Y él lo que dice es que está dispuesto como a llegar a un acuerdo con ellos, que estén bien, y también dice que está dispuesto a admirar a sus hijas, ¿no? Y ahí es cuando a la señora Bennet no le gusta, cuando pregunta si son sus primas las que cocinaron, ¿no? Y la señora Bennet dice, nos podemos permitir tener personal para eso y mis hijas no tienen que cocinar, ¿no? Y bueno, luego en el capítulo 14, el señor Bennet habla con Collins sobre su benefactora, ¿no? Él habla muy bien de ella, ya conocemos un poco más de ella, y sí sabemos que, o sea, nos damos cuenta que él es efectivamente muy pomposo, y también le habla de la hija de Lady Catherine de Bourgh, quien es enfermiza, ¿no? También habla de las atenciones que le da Lady Catherine y todo esto, ¿no? Digo, hasta este punto no quiero adelantarme, no nos dicen mucho quién es Lady Catherine, pero más adelante va a tener su relevancia. Y luego, pues el señor Bennet, siendo como es, también como que se ríe de él a sus espaldas y le hace comentarios nada más como para reírse de él, ¿no? Y luego en las tardes, pues ya saben, ¿no? Después de la cena, las familias se entretienen y demás porque no hay televisión ni internet. Le piden que lea y él dice que nunca lee novelas, ¿no? O sea, eso está como por debajo de él, siempre lee sermones y luego lee un sermón ahí como que para las señoritas y no sé qué, y ocurre que Kitty, siendo Kitty, y muy, pues muy jóvenes, ¿no? Las hermanas menores de Elizabeth, pues en medio de la lectura se pone a hablar porque está aburrida, ¿no? Y entonces Collins se ofende así porque lo interrumpieron y las demás es como, no, señor Collins, siga leyendo, ¿no? Y no sé qué, y él es como, no, ya. Y ahí se acaba la lectura. Y ahí se terminan los capítulos que leímos esta semana, que fue hasta el capítulo 14. Porque, bueno, vamos a ir avanzando los siguientes capítulos para leer. Déjenme ver si los tengo aquí a la mano. Denme unos segundos. La siguiente consigna para leer esta semana para ir avanzando nuestra lectura. Déjenme encontrarlos porque eso tiene como 1000 años que los publiqué. Aquí está, aquí está. Del capítulo 15 al 25. Vamos a leer 10 capítulos. Del 15 al 25. Parecerá que vamos a leer menos, pero estos capítulos son más largos. No sé si se dieron cuenta que hay capítulos muy cortos, otros más largos. Entonces, para la próxima semana vamos a estar comentando del capítulo 15 al 25. A ver qué pasa, a ver qué sucede en los siguientes encuentros que van a haber. Imagínense, si ya llevamos a esta parte de la novela y cuánto ha avanzado la situación, pues, y todavía nos falta sí, casi toda la novela, pues muchas cosas van a suceder. Y creo que eso es porque la razón por la que Orgullo y Prejuicio engancha tanto, ¿no? Porque es como,
¿Y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a suceder, no? Pero bueno, voy a leer sus últimos comentarios. Déjenme que yo los encuentre. Dice Valkis, ese comentario de Darcy está medio picarón. No sé cuál. ¿Para qué dice Lu? Ambos son orgullosos y juzgones. Con razón se atraen. Sí, los dos son iguales. ¿Para qué dice Valkis? Él no las acompaña porque una de dos, o les interrumpe el chisme, o si lo que quieren es exhibirse, él las puede apreciar mejor desde donde está. Ok, ese es el comentario. Sí, me gusta mucho cuando hace esa reflexión, ¿no? Porque es verdad, es como, si lo que quieren es que yo las mire, mejor las miro desde aquí. Para qué dice Valkis, cómo olvidar a Lady Catherine, él no volverá a mencionarla. Por acá Valkis me sopló del 15 al 25. Bien, hasta ahí se acaban los comentarios. Espero que les haya agradado mucho esta lectura, este diálogo que hemos tenido sobre Orgullo y Prejuicio. Bueno, el inicio de Orgullo y Prejuicio. Y vamos a seguir comentándolo a lo largo de 5 fines de semana. Básicamente que vamos a estar comentando cada uno de las partes en las que dividimos el libro. Entonces, para la próxima semana, del capítulo 15 al 25, y ya saben que en el grupo del Book Club pueden comentar algo de... igual, si en la semana quieren comentar algo, adelante, lo pueden escribir en el Book Club para que lo comentemos. Entonces, hasta aquí nos quedamos. Espero verles la próxima semana por este mismo canal en Facebook para seguir comentando Orgullo y Prejuicio, y espero que pasen una linda semana, que tengan una linda lectura, ya sea en Orgullo y Prejuicio o cualquier otro libro que estén leyendo a la par, y nos vemos el próximo domingo. Adiós. Si te ha gustado esta historia, dale like, compártela y suscríbete a nuestro canal. Tenemos capítulos nuevos todos los lunes, miércoles y viernes. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Encontrarás los links en la caja de descripción, así como toda la información sobre el texto que acabas de escuchar. También puedes dejarnos en los comentarios recomendaciones de libros que deberíamos producir. Agradecemos tu apoyo y esperamos que formes parte de nuestra comunidad.